Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. Y vamos a ver el día de hoy, vamos a estar examinando los versos 1 al 5. Abra su Biblia, por favor. 1 Corintios capítulo 14, versos 1 al 5. Primera Corintios 14, 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Señor, agradecemos esta palabra que tú nos das. Padre, y en esta mañana venimos ante ti, Señor, humildemente, rogándote que tu Espíritu Santo sea el Maestro que nos guía a toda verdad, reconociendo, Señor, nuestra insuficiencia humana para entender tus verdades, pero reconociendo tu suficiencia, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder discernir, poder entender la enseñanza que tiene esta palabra para nosotros. Lo pedimos no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro amado Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, y te damos gloria. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias a todos. El día de hoy llegamos al capítulo 14 de 1 Corintios, y el capítulo 14 de 1 Corintios es la conclusión del tema que el apóstol Pablo ha venido tratando desde el capítulo 12. Recuerden que en el capítulo 12, en el verso 1, el apóstol Pablo dice así, 1 Corintios 12, 1, dice, en cuanto a los dones espirituales, ¿verdad? Recuerden, la iglesia de Corinto había sido fundada por Pablo, el apóstol Pablo, y la iglesia de Corinto tenía una serie de problemas. Le escribieron a Pablo, Pablo les responde con esta carta y empieza a aclararle, a ayudarles para resolver todos esos problemas. Y desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14, Pablo está hablando referente al tema de los dones espirituales. Aún en el capítulo 13, que es el capítulo del amor, Pablo está confrontando la situación que había en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Un serio problema que había en la iglesia de Corinto, amado hermano, era que esta iglesia había falsificado, escuche bien lo que voy a decir, había falsificado y había abusado el verdadero don de lenguas. Escuchó esas dos cosas, ¿verdad? Había falsificado y había abusado el uso del verdadero don de lenguas. El apóstol confronta ese problema en este capítulo, o en estos capítulos del capítulo 12 al capítulo 14, y es importante que nosotros los analicemos cuidadosamente, detalladamente. ¿Por qué? Bueno, porque esto mismo que Pablo escribió aquí, este mismo problema que Pablo está confrontando en estos capítulos, está ocurriendo hoy, lamentablemente, en el 80% de las congregaciones que se llaman evangélicas. ¿Me escuchó? O sea, esto no es algo ajeno, no es algo extraño, no es algo que se aplica solamente a la iglesia de Corinto, sino que esta enseñanza que Pablo da aquí, amado hermano, está afectando a la iglesia evangélica hoy. El 80% de las iglesias hoy están cometiendo el mismo error que cometió la iglesia de Corinto. Bien, fíjense, el apóstol confronta este asunto en este capítulo y fíjense, lo hace con detalle, lo hace de una manera excelente. Quiero que usted preste toda la atención y que me siga con mucho cuidado. Estoy seguro que si Pablo estuviera ministrando en nuestros días, precisamente esta sería la enseñanza
con la cual él escribiría o él iría a dar a muchas iglesias hoy. En estos versos que vamos a ver en 1 Corintios 14, 1 al 5, Pablo lo que hace es contrastar el don de lenguas con el don de profecías. Y nos da tres razones que validan la superioridad de la profecía para edificar la iglesia. Tres razones que validan la superioridad de la profecía para edificar la iglesia. Ahora, ¿cuáles son esas razones? Bueno, las razones que Pablo nos da son, en primer lugar, la prioridad de la profecía, en el verso 1. La prioridad de la profecía. En segundo lugar, el propósito de la profecía, en los versos 2 y 4. Y en tercer lugar, la preeminencia de la profecía, en el verso 5. Vamos a empezar, obviamente, despacio por el primer punto, que es la prioridad de la profecía. La prioridad de la profecía, verso 1. Fíjense cómo empieza el apóstol este verso. Dice, procurad alcanzar el amor. ¿Lo veis, verdad? O sea, y con esa expresión Pablo está conectando lo que dijo en el capítulo 13, todo lo que vimos en estas semanas anteriores, ¿verdad? Referente al amor. Y Pablo lo conecta, o sea, y ahora va a aplicar esa enseñanza sobre el amor en el tema de los dones espirituales. Fíjense, el verbo que usa Pablo aquí, procurad, dioko, significa seguir o perseguir. Seguir o perseguir. ¿Ok? Correr detrás. E implica que esto debe hacerse, amado hermano, con intensidad y con determinación. O sea, es cuando hay algo importante y usted quiere conseguirlo, usted se propone conseguirlo y usted lo persigue, lo sigue lo hace con todo el esfuerzo, con toda su energía, con todo el deseo de su corazón, ¿verdad? Este verbo está en tiempo imperativo, ¿ok? En modo imperativo. Así que lo que Pablo está haciendo aquí es ordenándole a los corintios que persigan el amor ágape con intensidad y determinación. Bien, que persigan el amor ágape con intensidad y determinación. ¿Por qué? Recuerden que él dijo que el amor ágape es el camino más excelente. ¿Ok? Y recuerden que ellos estaban tratando de obtener algunos dones espirituales, pero lo estaban haciendo con un propósito equivocado. Y lo que Pablo está diciéndole aquí es que la falta de amor, la falta del amor ágape, era la causa de todos los problemas que había en aquella iglesia. Recuerden que en aquella iglesia había división, había conflicto entre los hermanos, había inmoralidad, había abuso en la cena del Señor, había abuso de la libertad cristiana, y ahora vemos que había abusos en el uso de los dones espirituales. Y de hecho, como dije también, no solamente había abuso de los dones espirituales, sino que ellos también estaban usando dones espirituales de una manera, lo estaban falsificando, ¿verdad? Y Pablo les dice ahora, ¿sabes qué? Sigan el amor. Y a continuación dice, pero también desead ardientemente los dones espirituales. Desead ardientemente los dones espirituales. Ahora, ¿por qué Pablo le diría eso? ¿Por qué Pablo diría esto? Pablo ya explicó que los dones espirituales los da el Espíritu Santo de manera soberana, los imparte soberanamente el Espíritu Santo. Ahora, recuerde esto, todo cristiano está llamado a servir. ¿Entiende eso, verdad? Recuerden, Cristo dijo, yo vine ¿para qué? Para servir y no para ser servido. ¿Ok? Y recuerden, Cristo es ¿quién? Es el Señor, ¿verdad? Entonces, si Cristo, que es nuestro Señor, dio el ejemplo, recuerden también, por ejemplo, en el aposento alto, cuando Jesús estaba con los discípulos celebrando la Pascua que instituyó la Cena del Señor, ¿qué fue lo que él hizo? Él les dio un ejemplo de servicio. Y él dijo, así como yo les he hecho a ustedes, ustedes deben hacer a otros. ¿Ok? Entonces, yo quiero que usted entienda, para el cristiano, el servir no es una opción, es un mandato de Cristo. Un cristiano, todo cristiano está llamado a servir. Y debido a que todos estamos llamados a servir, debemos desear dones espirituales. ¿Bien?
Porque los dones espirituales son los que las habilitaciones divinas para que podamos ministrar, para que podamos servir al cuerpo de Cristo. Recuerde, un don espiritual no es una habilidad humana. Es algo que Dios hace en nosotros. Es una habilitación especial por la cual Él nos capacita para poder ministrar a otras personas. Y los dones espirituales son dados por Dios precisamente para eso, para que la iglesia pueda edificarse mutuamente. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es, ¿sabes qué? Desear dones espirituales en sí no está mal. Ahora, el punto es que la motivación que ellos tenían detrás de esto estaba mal, porque la motivación que ellos tenían no era glorificar a Dios y no era edificar a los hermanos. La motivación que tenían los corintios para desear dones espirituales era su propia gloria personal. Querían los dones espirituales sobresalientes para estar al frente y para que todo el mundo los viera y para que todo el mundo los siguiera, ¿verdad? O sea, ahora les recuerdo una vez más, nosotros podemos desear un don espiritual, pero tenemos que entender que en última instancia es el Espíritu Santo quien ministra esos dones espirituales. Recuerde, 1 Corintios 12, 7 al 11, Pablo explica eso. Y dice que el Espíritu Santo da a cada uno conforme a su voluntad soberana. ¿Ok? Y estoy diciendo esto, ¿sabe por qué? A mí mismo me hubiera encantado ser músico. Me hubiera gustado tocar, pero ¿sabe qué? Tengo el oído cuadrado. ¿Ok? Y una vez traté de entrar en un coro y me sacaron a los 5 minutos, porque estaba desafinado todo el coro. ¿Bien? Entonces, no es mi don, no es mi talento. Hay que entender eso, ¿verdad? Ahora, como dije, el problema aquí es que los corintios estaban deseando los dones espectaculares. Y como dije también, su motivación era egoísta. ¿Por qué? Lo que querían era sobresalir, lo que querían era llamar la atención, lo que querían era ser importantes, era que las demás personas reconocieran como alguien importante. Bien, y fíjense, cuando Pablo dice aquí también, desead ardientemente los dones espirituales, este verbo también es un imperativo. Pero lo que Pablo está diciendo aquí, en el uso de palabras que hace, es que la motivación para desear cualquier cosa, la motivación que debe tener un cristiano para desear cualquier cosa, amado hermano, debe ser el amor ágape. ¿Entiende eso? El amor por Dios que nos estimula a servir a nuestros hermanos. Ese amor por Dios, ¿bien?, debe hacernos desear aquellas cosas que nos permitirían ayudar a nuestros hermanos, edificar a nuestros hermanos, hacer lo mejor por nuestros hermanos. ¿Bien? Entonces, eso es lo que Pablo está motivándolos aquí. ¿Sabes qué? Deseen todo aquello que sirva para que ustedes puedan servir a otros y puedan edificar a otros. Eso no está mal. Al contrario, Dios quiere que todos nosotros tengamos esa actitud de servicio, de amor, de preocupación por los hermanos. Ok, pero después dice Pablo, dice sobre todo que profeticéis. ¿Lo ve ahí? Ahora, el verbo que usa, la expresión que usa aquí cuando Pablo dice profeteo, esa expresión tiene un doble sentido. Esa palabra el término tiene un doble sentido. Significa ser profeta, o sea, el oficio profético, y significa profetizar, o sea, es la acción de profetizar. Se usa en ambos sentidos. Ahora, recuerde, cuando Pablo escribió esta carta a los Corintios, en el año 55 después de Cristo, ya esto se lo he explicado otras veces, pero bueno, usted sabe, es importante la repetición porque a veces se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Dios, en el principio, cuando la iglesia nació, hubo una transición entre el judaísmo y el cristianismo. De la nación de Israel como pueblo escogido de Dios a la iglesia como el nuevo pueblo escogido de Dios. ¿Bien? ¿Entiende eso? O sea, en el Antiguo Testamento usted ve que Dios estaba tratando específicamente con Israel como nación, que era el pueblo escogido de Dios. Y el judaísmo era la religión oficial, ¿cierto? Ahora, de repente viene Jesús y de repente hay una transición y de repente el cristianismo se convierte ahora en la verdad que Dios ha declarado a su pueblo. Y ahora, debido a que Israel rechazó al Mesías, Dios llama a un nuevo pueblo. ¿Cuál es?
la iglesia que está compuesta por personas de todo pueblo, lengua y nación. O sea, ya no es una etnia, ya no es un grupo étnico, ya no son los judíos, ahora hay personas de todas las naciones bajo el cielo. ¿Entendió hasta ahí, verdad? Es importante que entiendan esto. Ahora, en ese periodo de la infancia de la iglesia, o sea, en ese periodo de transición, la iglesia no tenía el Nuevo Testamento. No teníamos las escrituras inspiradas del Nuevo Testamento. Entonces, en ese periodo de infancia de la iglesia, Dios estableció dos oficios que eran sumamente importantes. ¿Cuáles fueron? Apóstoles y profetas. ¿Por qué razón? Al no tener escrituras inspiradas todavía del Nuevo Testamento, la iglesia necesita recibir la nueva enseñanza que viene ahora con el cristianismo. Y tanto los apóstoles como los profetas eran quienes traían ese mensaje inspirado. Bien, las iglesias fueron edificadas en el primer siglo gracias al ministerio de los apóstoles y los profetas. Ahora, yo quiero que usted entienda, esos oficios cesaron cuando terminó esa primera generación. Después que los apóstoles de Cristo murieron, acabó el oficio apostólico. No ha habido más apóstoles desde entonces. ¿Por qué? Porque el requisito para ser un apóstol de Jesucristo tenía que ser que la persona fuera llamada por Cristo y estuviera con Cristo desde el día que Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán hasta el día que Él ascendió al cielo en gloria. Nadie más cumple esos requisitos. El último de los apóstoles a quien Jesús llamó fue a Pablo en el camino de Damasco, ¿verdad? Se le apareció y fue, Pablo dice en una expresión, dice, yo soy el último de los apóstoles. Nací como un abortivo, fuera de tiempo, porque él no estuvo con el resto de los apóstoles. Bien, entonces, en ese periodo de la iglesia, debido a que la iglesia no tenía el Nuevo Testamento, se requería apóstoles y profetas que trajeran el nuevo mensaje, la nueva revelación de Dios. Ahora, hoy tenemos el Nuevo Testamento, tenemos las escrituras inspiradas, la escritura está completa, el canon está cerrado. Cuando hoy hablamos de profetizar, cuando nosotros hoy hablamos de profetizar, nos referimos al hecho de que es responsabilidad del líder que está al frente de cualquier congregación el interpretar, escuche bien, interpretar correctamente y exponer las escrituras inspiradas que son, dice Pedro en 2 de Pedro 1:19, la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra de Dios. Y Pedro está diciendo eso, ¿sabes qué? Y lo está comparando con nuevas revelaciones, con otras cosas. Está diciendo, ¿sabes qué? No escuche nada de eso. Tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? Es la Escritura, es la palabra de Dios, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Ella es inerrante, infalible y suficiente para que ustedes puedan edificar sus vidas espirituales. ¿Bien? Es importante que entendamos esto. El rol hoy, y fíjense, en Efesios 4:11, Pablo menciona los oficios que Dios estableció, ¿verdad? Y él dice que habían apóstoles, habían profetas, habían evangelistas y pastores maestros. ¿Lo ve ahí? Efesios 4:11. Fíjense, los pastores y pastor maestro va junto, ¿ok? Y los evangelistas, que serían como los misioneros de hoy, son los oficios que aún están vigentes en la iglesia. Son los oficios que aún permanecen en nuestros días. Continúan vigentes hoy. O sea, la iglesia hoy, los líderes de la iglesia hoy, los oficios que existen en la iglesia hoy, son el oficio de evangelistas y pastores maestros. ¿Quiénes son los evangelistas? Los misioneros. ¿Quiénes son los otros? Los pastores que están obviamente instruyendo las iglesias. Bien, es importante que entendamos eso. La función que tienen tanto los evangelistas como los pastores maestros es predicar fielmente la palabra de Dios, como dice 2 Timoteo 4:2. Es un texto que les puse en sus notas, ¿verdad? Pablo dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, el mandato que tenemos
los oficios que están vigentes hoy, tanto los evangelistas como los pastores maestros, es predicar, enseñar, o sea, es interpretar correctamente y predicar correctamente la palabra de Dios, para que el pueblo de Dios reciba el mensaje de Dios. ¿Ok? Y el punto que Pablo está haciendo aquí, amado hermano, y es el que quiero que entienda, es que toda iglesia debe desear ser expuesta a la exposición fiel, a la predicación fiel de la Escritura en la adoración pública. ¿Entendió eso? Como iglesia, y recuerde, ¿quién es la iglesia? Nosotros decimos, vamos a la iglesia. Eso es un error. Usted no va a la iglesia. Usted es la iglesia. Ahora, como iglesia, nosotros, todos, bien, debemos desear ser expuestos a la exposición, a la predicación de la palabra de Dios en la adoración pública. O sea, la razón por la que venimos es adorar a Dios y a escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? Esa es la razón por la cual nos congregamos. ¿Bien? Y Pablo está diciendo aquí, amado hermano, que el don de profecía tiene prioridad sobre los demás. ¿Sabe por qué? Porque las iglesias deben dedicarse, dice Hechos 2:42, deben dedicarse continuamente ¿a qué cosa? A las enseñanzas de los apóstoles. Ahora, ¿cómo podemos usted y yo dedicarnos continuamente a la enseñanza de los apóstoles? ¿Cómo? Conociéndolas. ¿Y dónde las podemos conocer? En las Escrituras. ¿Entiende eso? O sea, usted y yo debemos desear seguir la misma doctrina que tuvo la iglesia original. Debemos desear seguir las enseñanzas que establecieron los apóstoles de Jesucristo, porque esa enseñanza es el fundamento de la iglesia. ¿Bien? Y ese debe ser el anhelo, el deseo de todo cristiano genuino. No escuchar lo que quiere, lo que le gusta, lo que le llama la atención, sino escuchar el mensaje fiel de la enseñanza de los apóstoles que está en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Fíjense, los tres verbos que usa Pablo en este verso, en el verso primero, están en tiempo presente. Los tres mandatos están en tiempo... bueno, hay dos imperativos y uno que no es imperativo, pero al final estos tres verbos indican que los corintios, y por extensión usted y yo como cristianos, debemos esforzarnos por obedecer las cosas que Pablo nos dice en este verso. Los mandatos que él nos da aquí. Debemos perseguir el amor. O sea, no es una opción para el cristiano. Debemos perseguir el amor como lo más importante que nosotros podemos tener. Bien, debemos perseguir el amor y debemos anhelar ser expuestos continuamente a la proclamación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos edifica. Bien. O sea, y lo que Pablo está diciendo ahí, ¿sabes qué? El don de profecía tiene prioridad sobre el don de lenguas porque edifica a la iglesia. ¿Entendió eso? Por eso es la prioridad. Porque el propósito es edificar la iglesia. ¿Bien? ¿Entendió eso, verdad? Esa es la prioridad del don de lengua. Del don de profecía sobre el don de lengua. Ahora vamos a ver en segundo lugar el propósito de la profecía. Versos 2 y 4. 2 al 4. Dice el verso 2. Porque el que habla en lenguas, y literalmente ahí, y quiero llamar la atención sobre esto, quiero que me preste mucha atención porque lo que voy a enseñar ahora es crítico para que usted entienda todo el capítulo y para que usted entienda algo que está pasando hoy que es un error. ¿Bien? Fíjense, porque el que habla en lenguas, ¿bien? Y sin embargo, aunque en las versiones aquí, en algunas versiones de la Biblia está traducido en lenguas plural, ¿sí o no? Dice lenguas. Literalmente en el griego no está en plural, está en singular. ¿Me escuchó? Entienda eso porque es importante. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterio. ¿Ya me siguió hasta ahí? Perfecto. Ahora, lo que Pablo va a hacer ahora aquí en este verso, amado hermano, y escúcheme bien con atención,
Pablo va a confrontar, escuche lo que voy a decir, la falsificación. ¿Sabe lo que es algo falso? ¿Sabe lo que es algo falso? Ok, hace poco cogieron una señora en Florida, tenía una tienda de ropa, ¿bien? Y lo que hacía era que compraba ropa barata y le ponía logos de Louis Vuitton y de todas esas marcas reconocidas, y un pullover que cuesta $2 lo vendía en $200. ¿Ok? Estaba falsificando la marca original y estaba diciendo que lo que estaba vendiendo era de una marca cuando en realidad era algo de mala calidad, pero lo estaba vendiendo al precio de la marca. O sea, estaba suplantando algo que no es real. ¿Entiende eso, verdad? Lo que Pablo va a hacer aquí, amado hermano, es confrontar la, escuche bien, falsificación del don de lenguas. ¿Entendió eso? Falsificación, no mal uso, algo falso, algo que es mentira, algo que no es. Bien, que tuvo lugar en Corinto. En Corinto se falsificó el don de lenguas. Ahora, para que usted entienda por qué es una falsificación, quiero que vuelva conmigo al pasaje que leímos en la lectura bíblica de Hechos capítulo 2, ¿verdad? Hechos capítulo 2, y voy a leer nada más de los versos del 4 al 12. Hechos 2, 4 al 12. Quiero que siga conmigo la lectura en ese pasaje para que usted pueda discernir, pueda ver con sus propios ojos la diferencia entre lo que es verdad y lo que es mentira, entre lo que es la realidad y lo que es falso. ¿Me siguió hasta ahí? Ok, vamos a ir a Hechos 2. Hechos 2, 4 al 12, narra el advenimiento del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Ok? Cuando en Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, vino sobre aquellos primeros cristianos, y ellos recibieron los dones del Espíritu. ¿Me siguió hasta ahí? Ok, dice Hechos 2:4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras, ¿qué? Lenguas. Lo veis, ¿verdad? ¿Y está en qué está? ¿En plural o en singular? En plural. ¿Sabe? El término que usa el apóstol ahí, Lucas ahí, ¿bien? Significa, es el término griego glosa. Glosa, y significa lengua, idioma o dialecto. ¿Me escuchó hasta ahí? Lengua, idioma o qué? O dialecto. Bien. Y recuerde, en el mundo existen muchos idiomas y muchos dialectos, ¿sí o no? Por eso se dice lenguas. ¿Por qué? Porque no hay una lengua. ¿Cuántas lenguas hay? Muchas. Hay muchas lenguas y muchos dialectos. ¿Entendió eso? Por eso se usa plural. ¿Bien? Según el Espíritu les daba, ¿qué cosa? Habilidad para expresarse. Recuerde, el don de lengua era una habilitación sobrenatural del Espíritu Santo, en el cual el Espíritu Santo capacitaba a una persona para hablar una lengua o un dialecto que no había aprendido.
¿Entendió eso que dije? En otras palabras, usted, digamos, nosotros aquí hablamos español y nunca en mi vida he hablado nada en chino. Y que de repente yo tenga la habilidad de empezar a hablar en chino. ¿Ok? O cualquier otra lengua. Esa habilitación especial fue la que Dios dio en Pentecostés. ¿Me siguió hasta ahí? Ese es el don de lengua verdadero. El don de lengua genuino. Bien. Verso 5 dice, y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes ¿de dónde? De todas las naciones bajo el cielo. Recuerden, los judíos habían estado dispersos por muchos años. O sea, recuerden, habían habido varios cautiverios, habían habido el cautiverio babilónico y los judíos habían sido esparcidos por todos aquellos imperios y muchos se habían quedado a vivir fuera de Israel. ¿Verdad? Entonces, por eso dice, había judíos de todas las naciones. Bien, bajo el cielo. Ahora, ¿les recuerda algo esto? Recuerde lo que pasó cuando Babel, que Dios confundió las lenguas para que las naciones, para que los hombres se expandieran por las naciones, ¿verdad? ¿Ok? Verso 6 dice, y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados. Ahora, note por qué estaban desconcertados. Porque cada uno les oía hablar en su propia. ¿Qué significa? Toda esa gente que venía de otras naciones estaba oyendo a estos hombres hablar, ¿qué cosa? El lenguaje de la nación de la cual ellos procedían. ¿Me entendió hasta ahí? Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno le hablaba en su propia lengua. Verso 7. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? O sea, todos eran judíos de Galilea. Bien. ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en qué cosa? En nuestra lengua en la que nacimos. O sea, ¿de qué está hablando ahí? Se está hablando del lenguaje natal, ¿verdad? Mi lenguaje natal es el español. Yo nací en un país donde se habla español y esa es mi lengua natal, ¿verdad? He aprendido mal otros idiomas, pero mi lengua natal es el español. ¿Ok? Verso 9. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, y el término prosélito llamado significa gentiles que se habían convertido al judaísmo. Bien, o sea, había personas, tanto judías como gentiles, de muchas naciones bajo el cielo, porque recuerden, había una celebración y ellos estaban allí por ese motivo. Bien. Verso 11 dice, cretenses y árabes. Nota lo que dice a continuación. Les oímos hablar, ¿en qué cosa? ¿En nuestro qué? En nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Entonces, el don de lengua genuino, amado hermano, fue la habilitación sobrenatural que Dios dio para que ciertos hombres hablaran un idioma genuino que no habían aprendido, para que de esa manera, dos cosas, Israel como nación estaba siendo juzgado porque para un judío que Dios hablara en otra lengua que no fuera la lengua hebrea era impensable. Y esto fue un juicio para Israel por haber rechazado al Mesías. Y en segundo lugar, bien, para que de esa manera el mensaje del Evangelio pudiera ser escuchado de una manera rápida por todas aquellas personas y el Evangelio se expandiera más rápido en ese contexto. ¿Me entendió hasta ahí? Es importante que usted entienda eso para que pueda entender lo que Pablo está confrontando aquí en el verso 2 en adelante de 1 Corintios 14. Así que vemos ahí en ese pasaje que las lenguas genuinas eran ¿qué cosa? Idiomas o dialectos entendibles para las personas que hablaban esos idiomas. ¿Ok?
El don de lenguas, como he dicho varias veces ya, lo voy a repetir, era la habilitación sobrenatural dada por el Espíritu Santo a algunos creyentes. Fíjense, hay un pasaje en que Pablo dice, ¿son todos apóstoles? Y la respuesta que merece esa pregunta es no. ¿Hablan todos lengua? La respuesta es no. Bien, fue un don dado a algunas personas. Bien. Para que hablaran un idioma o dialecto que no conocían. Ese, amado hermano, es el don de lenguas genuino. Pero, y ahora voy a explicar la contraparte. Los corintios, en la iglesia de Corinto, habían falsificado, escuche bien, falso, algo que no es genuino, algo que no es lo que Dios había dado, habían falsificado el don real y lo habían sustituido por una práctica que es común en las religiones de misterio y en la religión grecorromana. Bien, en esas religiones se acostumbra, porque todavía hay religiones que lo hacen, a hablar en lenguas estáticas. ¿Qué significa eso? La persona cae en una especie de éxtasis, en mi país lo llaman trance, ¿verdad? No sé si usted conoce el espiritismo, pero es lo que pasa. Los espiritistas caen en una especie de trance, es como que la persona pierde el control y algo se mete dentro de ellos, ¿verdad? Y empiezan a hablar en ese éxtasis. Y eso era muy común en las religiones paganas. De hecho, si usted ve hoy, hay religiones hindú, religiones de la nueva era, que eso es una práctica común. Las personas empiezan a hablar lenguas raras y empiezan a hacer movimientos y a brincar y se ríen y se tiran al piso y saltan. Y es un desastre, ¿verdad? Es algo raro. O sea, los adoradores caían en esa especie de trance y comenzaban supuestamente a comunicarse con la deidad. Obviamente nosotros sabemos que no estaban adorando a Dios verdadero, estaban adorando a demonios, ¿verdad? La Biblia ya vimos eso, que hay un pasaje en que Pablo confronta, porque habían creyentes de Corinto que estaban yendo a celebraciones en templos a ídolos. Y Pablo dice, un ídolo no es nada, un ídolo no existe, un ídolo es un muñeco, pero detrás de eso, detrás de la adoración falsa, siempre está Satanás. Toda falsificación, escuche bien, todo lo que existe lo creó Dios, ¿sí o no? Todo lo que existe lo creó Dios. Y lo que el diablo hace es falsificar todo lo que Dios ha creado. Él no crea nada. O sea, Dios nos dio las bendiciones, Dios nos dio el sexo, Dios nos dio la salud, nos dio... y lo que Él hace es pervertir y falsificar todo lo que Dios dio con el propósito de destruirnos y hacernos daño a nosotros. ¿Entendió eso? Bien. Entonces, esas personas que iban a ese tipo de cultos paganos, caían en ese éxtasis y comenzaban a hablar supuestamente el idioma de los dioses. Y eso obviamente pues todo el mundo lo quería. Oye, esa persona es una persona muy espiritual, se comunica con los dioses. Es más, los dioses hablan a través de ellos. Y eso es lo que los corintios querían, ¿verdad? Ahora, esos discursos estáticos, esos discursos que caían, cuando hablaban en éxtasis, eran galimatias, perdón, está mal pronunciado, galimatías, porque tiene un acento en la I al final. Bien, ¿qué es eso? ¿Qué significa el término galimatías? Es una vocalización de sílabas sin significado comprensible alguno y que ellos consideran un lenguaje divino. Es por eso que usted hoy escucha en muchas congregaciones carismáticas que empiezan a decir y usted dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué están diciendo? Nadie entiende, ¿verdad? Nadie entiende lo que están diciendo. Forman un reguero de palabras ahí, pero de lo que dicen nada se entiende, es incomprensible. Yo quiero que usted entienda, y ya hablé de eso, en mi país, por ejemplo, existe el espiritismo. El espiritismo, que no es una religión de este tipo, pero es muy similar. De hecho, también hay de ese tipo de religiones también se hacen cosas de estas. En el espiritismo existen los mediums, le llaman, que son, digamos, como una especie de sacerdotes, que son los que sirven de mediadores entre el creyente y la deidad, o los espíritus, ¿verdad? Y cuando están en sus sesiones de espiritismo, el medium generalmente cae en una especie de trance, un éxtasis. Es como que algo lo posee. Y obviamente sabemos que lo posee no es el Espíritu Santo.
¿cierto? No es el Espíritu Santo. Y es como si un poder sobrenatural asumiera el control de esas personas y empiezan a hacer cosas que son insospechadas. Fíjense, yo vi en mi país personas con machetes afilados pasárselo por la lengua y no cortarse. O sea, hacen cosas que usted dice, wow, es asombroso, pero es diabólico. ¿Entiende eso? Y entonces, en ese trance, la persona de repente cambia de voz y empieza a hablar, pero no con su voz natural, sino como si hubiera alguien que estuviera hablando. Y obviamente sabemos que quien habla es un demonio, ¿verdad? Y comienza a dar mensajes que supuestamente son de los espíritus de los familiares de esa persona que falleció. O sea, supuestamente los medium sirven de conexión entre los espíritus del familiar muerto con la persona viva. Pero yo quiero que usted entienda, la Biblia dice que cuando una persona muere, va a uno de dos lugares. La persona que está en Cristo va a la presencia de Dios. Y la persona que está sin Cristo va al infierno eterno. Y no se puede comunicar con más nadie. ¿Ok? Ningún muerto puede hablar con un vivo. Lea cuando Jesús enseñó la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? Que el rico le decía a Lázaro, pide a Dios que te mande allá para hablar. Y eso no se puede. ¿Entendió eso? Ahora, el punto que quiero que entienda aquí, amado hermano, es que muchos cristianos de Corinto habían estado involucrados en las prácticas de las religiones de misterio. Venían del mundo, venían de la idolatría, del paganismo, ¿verdad? Y ellos ahora estaban regresando a sus antiguas prácticas paganas y empezaron a falsificar el verdadero don de lengua, que era hablar en otros idiomas, una habilidad sobrenatural dada por Dios. Empezaron a falsificar eso, ¿verdad? Fíjense, llama la atención que Pablo, cuando habla de lengua aquí en este verso, bien, en estos versos que estamos hablando ahora, versos 2 en adelante, Pablo utiliza el sustantivo lengua en singular y no en plural, en el original. O sea, cuando él no dice lenguas, sino dice lengua, una sola. Una sola. O sea, usa el término en singular y no en plural. ¿Por qué? Bueno, los mejores expositores creen que esto se debe a que estaba hablando de la falsificación de las lenguas. O sea, se refiere a galimatías, perdón, siempre lo pronuncio mal, a las galimatías estáticas de las religiones paganas. En cambio, siempre que se habla en el Nuevo Testamento del don de lenguas genuino, todos los autores usan el plural, porque, como dije, existen muchas lenguas y dialectos distintos. Así que cuando Pablo está hablando aquí en este verso, está hablando de la falsificación del don de lengua. Está hablando de esas galimatías, esa glosolalia que usted escucha en esas congregaciones que son carismáticas, ¿verdad? En la cual la persona está diciendo supuestamente algo, pero nadie lo entiende. ¿Bien? Y esto es lo que vemos en las iglesias carismáticas de hoy. O sea, quiero que entienda que eso es una falsificación y es similar a lo que estaba pasando en Corintio. Pablo está escribiendo esta carta precisamente para corregir ese error, para confrontar esa falsificación, porque es algo que no proviene de Dios. Cuando los hombres hablan de esta manera, cuando los hombres usan galimatías, dice Pablo, fíjense, Pablo dice ahí, no habla a los hombres, pues nadie lo entiende. ¿Lo escuchó ahí? ¿Bien? No habla a los hombres, pues nadie lo entiende. ¿Qué significa? Sus palabras son ¿qué cosa? Son incomprensibles. Son incomprensibles. ¿Bien? Así que cuando la persona habla esta falsificación del don de lengua, no puede darle ninguna instrucción o exhortación a las personas que está hablando. Ahora, imagínese usted que aquí de repente pusiéramos a partir del domingo que viene a dirigir y a enseñar personas que hablaran otro idioma. Un idioma que usted no conoce.
¿De qué le serviría a usted venir a congregarse si la persona que está hablando aquí y las personas que están dirigiendo aquí no hablan su idioma y usted no entiende nada? ¿En qué manera eso lo edifica? ¿En qué manera usted recibe exhortación? ¿Qué propósito tendría venir aquí a escuchar algo que usted no entiende? ¿Entiende eso? O sea, es por eso que Pablo está diciendo, ¿sabe qué? Esta falsificación no tiene ningún valor para edificar la iglesia. Cuando una gente hace eso, está haciendo algo que no edifica a la congregación. No le aporta nada. Bien. Los carismáticos, que caen en el mismo error de los corintios del primer siglo, enseñan que el uso esencial de la lengua, dicen ellos, esa es su justificación, el uso esencial de la lengua es como un lenguaje privado de oración a Dios. O sea, es algo privado, es algo entre Dios y yo, es algo que me hace a mí. Yo quiero que usted entienda, fue ese orgullo el que trajo esto en la iglesia de Corinto. Es ese orgullo el que trae hoy el mismo error. El hecho de creer que yo tengo una comunicación especial con Dios que los demás cristianos no tienen. De hecho, en las iglesias carismáticas se enseña que el que no habla en lengua no tiene el espíritu o es un creyente de segunda categoría. ¿Y cómo yo sé que es una falsificación? ¿Sabe por qué? En las iglesias carismáticas se enseña a hablar en lengua. Yo quiero que usted entienda, usted no puede enseñar un don, porque el don no se enseña, el don se recibía por la gracia de Dios. Algo que se enseña no es un don. Bien. Eso de que esto es una práctica privada de oración entre la persona y Dios, eso es precisamente lo que Pablo está condenando aquí, amado hermano. El punto de Pablo es que los dones espirituales son para hablar y edificar a la iglesia. Todos los dones, ¿me escuchó? Son para hablar y edificar a la iglesia. Y usted me dice, bueno, ¿y cómo yo puedo estar seguro de eso? Qué bueno que me preguntó. Gracias. Le voy a dar varios textos para demostrárselo. Venga conmigo. Fíjense lo que dice 1 Corintios 14, 5. Yo quisiera que todos los hombres hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lengua. Ahora, él dice, ¿por qué es superior? Fíjense lo que dice a continuación. A menos que las interprete, para que la iglesia reciba, ¿qué cosa? Edificación. ¿Lo ve ahí? O sea, el propósito de los dones, ¿cuál es? Edificar la iglesia. Venga conmigo ahora al verso 12. 1 Corintios 4, 12. Dice, así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales. Fíjense, Pablo dice, ustedes están anhelando dones espirituales. Bien. Puesto que anheláis dones espirituales, dice Pablo, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? ¿Para la edificación de qué? Ahí está. Ahora el verso 26. ¿Qué hay que hacer? Pues hermanos, cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Y fíjense lo que dice después a continuación. ¿Qué dice? Que todo se haga para edificación. Fíjense, Cristo dio los dones a la iglesia para la edificación de la iglesia. En Efesios 4:12, Pablo dice que Dios nos dio los dones a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué son los dones? Para edificar a otros creyentes. ¿Entendió eso? Es para que nosotros nos edifiquemos mutuamente. Los dones espirituales fueron dados para la edificación de la iglesia y no para que nos edificáramos a nosotros mismos egoístamente. Ese es el punto que Pablo está combatiendo aquí. La iglesia, escuche bien, amado hermano, la iglesia se reúne para ser edificada a través del ejercicio de los dones que Dios le ha otorgado a sus miembros. ¿Escuchó eso? La iglesia se reúne, se congrega para ser edificada a través del ejercicio de los dones que Dios nos ha otorgado a cada uno de los miembros. Pero la pregunta es, ¿cómo puede ser alguien edificado si no entiende lo que se están diciendo?
¿Cómo puede seguir un soldado las órdenes cuando no entiende las voces que da el general? ¿Cómo podría un empleado en una compañía hacer algo si el jefe le está hablando en una lengua que no entiende? Hablar galimatías no aporta nada, no edifica a nadie. ¿Ok? Nadie puede ser edificado a través de esta falsificación de las lenguas. ¿Por qué? Porque sus palabras son incomprensibles. Nadie las entiende. Nadie. Y quienes hablan sin que nadie, o quienes hablaban en el contexto de aquí de 1 Corintios, sin que nadie interpretara las palabras, lo que Pablo está diciendo es, ¿sabes qué? El que hace esto, el que habla de esta manera, no está motivado por el amor a sus hermanos y por su amor a Cristo. Y su propósito no es edificar a los hermanos, su propósito es exaltarse a sí mismo y que las personas vean, tú eres una persona muy espiritual. O sea, es un propósito egoísta. ¿Por qué? Porque solo cuando los oyentes son edificados, y eso solo es posible, usted va a ver que Pablo en este contexto reguló el uso del don de lengua genuino en aquel tiempo, aquella iglesia. Fíjense, Pablo dice, los creyentes solo son edificados en el caso del uso del verdadero don de lenguas que había en aquel contexto, cuando alguien interpreta la lengua para aquellos que no la conocen. O sea, si en la congregación había alguien que recibía el don de lenguas y Dios le daba revelación, esa persona, para poder dar esa revelación, debía estar seguro de que alguien iba a interpretar lo que estaba diciendo. Si usted me dice a mí, demuéstrame eso, gracias por preguntármelo. Vamos a ver en el verso 5 que dice, nuevamente, yo quisiera que todos hablaran en lengua, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lengua, a menos que, ¿qué cosa? Que la interprete. Ahora, verso 13, por tanto, el que habla en lengua pide en oración para que pueda, ¿qué cosa? Interpretar. ¿Por qué? Porque si no interpreta, nadie entiende lo que está diciendo. Verso 28. Vamos al verso 28. ¿Qué dice? Pero si no hay intérprete, fíjense lo que dice Pablo ahí, que guarde silencio en la iglesia. ¿Lo ve ahí? Que guarde silencio en la iglesia. O sea, una persona no debe hablar galimatías, no debía hablar galimatías en una congregación, a menos que hubiera un intérprete. ¿Entendió eso? Y es lo que Pablo está haciendo ahí. Ahora, dice eso con relación al don genuino, ¿bien? Que podía ser interpretado. El punto de Pablo, amado hermano, es que ningún don es para nuestra propia edificación exclusiva, sino que Dios nos dio los dones para edificar a otros. Ellos dicen que ese don sirve para conectarse con Dios, pero yo quiero que usted entienda, todo don tiene el propósito de edificar. Ahora la pregunta es, ¿necesita Dios que nosotros le ministremos a Él? ¿Podríamos tú y yo aportarle algo a Dios? Entonces, la idea de que Dios te dio un don a ti para que tú te comuniques con Dios de manera especial es algo extraño en el Nuevo Testamento. Bien, Dios no necesita que nosotros le ministremos a Él. Somos nosotros que necesitamos ser ministrados. Ahora, ¿con quiénes estaban hablando aquellos creyentes? ¿Con quiénes estaban hablando los corintios? Esa es la pregunta que yo quiero que ustedes se hagan. Recuerden que les dije que todo eso viene de las religiones de misterio. ¿Entendió hasta ahí? Cuando Pablo usa aquí la expresión traducida a Dios en este verso, en el griego esa expresión a Dios no tiene un artículo definido. Y esta construcción gramatical por lo general se usa en referencia a los dioses o deidades falsas del paganismo, del politeísmo griego. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo aquí que las personas que hacían esto no estaban hablándole al Dios verdadero, le estaban hablando a los dioses falsos de las religiones paganas, a los ídolos. ¿Entiende el punto? El doctor John MacArthur afirma que el propósito de los dones es ministrar para Dios, pero no ministrar a Dios.
Ahora, note que también Pablo dice, sino que en su espíritu habla misterio. ¿Lo ve ahí? En su espíritu habla misterio. Fíjense, esa expresión, el apóstol no se refiere al Espíritu Santo, sino que se refiere, recuerda, el Espíritu Santo es el que otorga la habilitación para el verdadero don de lengua. ¿Entendió eso? Sino que dice, el espíritu de la persona, en su espíritu, el espíritu humano. ¿Ok? Y lo que Pablo está diciendo ahí es que es el espíritu de la persona el que lo está llevando a hablar de esa manera y no es el Espíritu Santo quien lo está habilitando. ¿Entendió el punto? ¿Ok? Pablo no está defendiendo las galimatías, sino simplemente está demostrando el esfuerzo inútil de los corintios por falsificar el don verdadero. Y los misterios de los que se refiere Pablo aquí también estaban relacionados con las religiones paganas. Yo les dije ya que debían comprarse un libro, si no lo tienen, hay un libro que se llama Babilonia, Misterios Religiosos. Se los recomiendo, porque al final ese libro enseña cómo todas las religiones paganas tienen un origen común en Babilonia. ¿Ok? Y cómo de ahí provienen todas las religiones paganas. ¿Bien? O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es que en las religiones esas habían misterios, pero no eran los misterios que se hablan en el Nuevo Testamento, porque cuando la Biblia dice, habla de misterios, está refiriendo a algo que Dios no había revelado en el Antiguo Testamento, pero que ahora ha sido revelado y que está expuesto a todo el mundo en la Escritura. Sin embargo, cuando hablamos de los misterios que está hablando Pablo aquí ahora, en su espíritu habla misterio, está diciendo, se está refiriendo a que los misterios paganos permanecían intencionalmente ocultos y solo eran revelados a una élite de los iniciados. En aquella época existía el agnosticismo, que supuestamente era un conocimiento especial en el cual la persona recibía revelaciones para poder llegar a la presencia de Dios. Y tenía que recibir esas revelaciones, de otra manera nadie entraría al reino de Dios. ¿Ok? Ahora, Pablo declara aquí el propósito del don de profecía. Fíjense en el verso 3. Dice, pero el que profetiza, Dios mío, qué rápido se va el tiempo. Pero el que profetiza, dice, habla ¿a quién? Fíjense, no le habla a Dios. Está hablando a quién, a los hombres. Y eso es lo que Pablo quiere. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación. Fíjense, tres cosas del don de profecía. Tres aportes del don de profecía. Para edificación, exhortación y consolación. Son tres cosas que nosotros necesitamos todos los días, ¿verdad? Necesitamos que nos edifiquen la fe, necesitamos que nos exhorten en aquellas cosas que están mal y necesitamos que nos consuelen en aquellas cosas que nos duelen. ¿Sí o no? Profetizar, amado hermano, es dar a conocer la naturaleza y la voluntad de Dios. Un don de comprensión de la verdad y de poder impartirla. Y por lo tanto, una capacidad para edificar el carácter de los hombres, avivar su voluntad y animar su espíritu. Y es por eso que la edificación, es por eso que el don de profecía es más importante. Bien. Verso 4 dice Pablo, el que habla en lenguas, y fíjense, en este pasaje no sé cuántos tienen la versión Reina Valera. ¿Alguno de ustedes tiene la versión Reina Valera? Unos cuantos, ¿verdad? Si usted lee este pasaje en la Reina Valera, dice, el que habla en lengua extraña. O sea, los traductores de la Reina Valera del 1909, del 1960, la revisada del 95, insertaron ahí la palabra extraña en este verso. Pero yo quiero que usted entienda, esa palabra extraña no está en el original, no está en el griego. Y eso es importante, porque muchos carismáticos usan ese término para validar el hecho de que este es un don diferente. Bien, en vez de ser extraña, debía decir falsa. ¿Ok? Es como decir fuego extraño, cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño ante el altar y Dios los consumió. Bien, es una lengua falsa, no es una lengua extraña, es una lengua que no existe, es un invento diabólico. Bien, fíjense,
aunque Pablo está hablando aquí de las galimatías, y dice que el que le habla, dice, asimismo, que el que habla estas lenguas, asimismo se edifica. O sea, el que habla de esta manera, galimatías, asimismo se edifica. Y fíjense, los mejores expositores concuerdan que Pablo está usando aquí una ironía, está siendo irónico. Está siendo irónico. ¿Por qué? Primero porque, como dijimos ya, ningún don espiritual fue dado exclusivamente para la edificación personal. Segundo, porque nadie puede ser edificado sin entender lo que se dice, ni siquiera la persona que supuestamente habla de esa manera. No puede ser edificado. Por tanto, lo que Pablo está diciendo aquí, amado hermano, es que las galimatías no tienen ningún valor, ni siquiera para uso devocional privado, como afirman los carismáticos, ¿verdad? Es un devocional y esto me conecta más a Dios. Yo soy más espiritual que otras personas. Y Pablo contrasta eso con el otro don, dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Fíjense que Pablo está constantemente enfatizando, los dones son para edificar la iglesia, no para edificación personal. Ese es el propósito de los dones. El propósito de todos los dones espirituales y especialmente el de profetizar, o sea, el de predicar la palabra de Dios, es edificar la iglesia y no edificarnos egoístamente a nosotros mismos, que era lo que estaban haciendo los corintios y es lo que supuestamente están haciendo los carismáticos hoy. Los dones son impartidos para que nos ministremos unos a otros, como dice Pablo en 1 Corintios 12:7, dice que Dios los da para que cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien, ¿qué cosa? Común, el bien de todos. Bien, y finalmente, hermano, ya con esto voy a terminar, no se preocupen, ya me falta poquito. Veremos la preeminencia de la profecía, verso 5. Dice Pablo, yo quisiera que todos hablaran en lengua, pero aún más que profetizaran. Fíjense, contrario a lo que hacían los corintios, que procuraban los dones espirituales espectaculares para su propia edificación y para su propia gloria, lo que Pablo quiere enfatizar aquí, amado hermano, es que debían en todo caso procurar aquellos dones que fueran más duraderos y más valiosos para la edificación de la iglesia. Recuerden que dijimos que el don de lengua, Pablo dice en 1 Corintios 13, el don de lengua cesará, y contrasta ese cesar con el don de conocimiento y el don de profecía que dice que acabará al final cuando venga lo perfecto. ¿Recuerda eso? Entonces el don de lengua era temporal, fue dado en ese inicio de la iglesia como juicio a Israel. Y el juicio vino en el año 70. Y después de eso, ese juicio dejó de tener valor. Por tanto, el don de lengua ya no es importante para la iglesia. Tenía un propósito, una función que ya se cumplió. Dice Pablo a continuación, pues el que profetiza es superior al que habla en lengua, a menos que, fíjense, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Como dije, en aquel contexto todavía estaba activo el don de lenguas. Estamos hablando del año 55 después de Cristo. Estaba la iglesia en sus inicios. Y fíjense, las dos veces que Pablo usa aquí el sustantivo lengua en este verso, en el verso 5, las dos veces que la usa, están en plural. ¿Qué significa? Esto indica que ahora Pablo se está hablando del don genuino de lenguas que vimos en Hechos. Bien, y lo que está haciendo es regulando. En todo este capítulo lo que Pablo está haciendo es regulando el uso de los dones en la congregación, en el culto público. Eso es lo que Pablo está haciendo. Pablo está enfatizando que los dones son para la edificación de la iglesia. Bien, o sea, Pablo está diciendo ahí, en aquel contexto, cuando había don genuino de lengua, está diciendo, a menos que la lengua sea interpretada, no debe usarse en la adoración pública. La profecía, amado hermano, es preeminente porque su propósito es edificar la iglesia con el mensaje que revela la voluntad y el propósito de Dios. A través de la profecía, los creyentes somos edificados, exhortados y consolados. Pablo nos enseña en este pasaje, amado, que la profecía es prioridad para la iglesia porque el propósito de la profecía y la preeminencia de la profecía es llevarnos a nosotros a una edificación y un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Oremos juntos para que Dios nos permita ser fieles
en estar dispuesto a escuchar su palabra y usar los dones espirituales que Él nos ha dado para su gloria, de una manera que le traiga gloria. Señor, te pedimos en esta mañana que tú nos ayudes a entender este pasaje. Señor, sabemos que quizás muchas personas puedan estar confundidos con estas enseñanzas. Incluso algunos pueden verlo como un ataque personal. Pero Señor, permite que como creyentes, que como personas que tienen el Espíritu Santo podamos entender las verdades que tú nos enseñas en tu palabra. Señor, que no actuemos emocionalmente, que no actuemos en la carne, sino que podamos entender que esta es tu palabra, tu revelación, y que en ella tú nos enseñas la verdad. Padre, ayúdanos a discernir estas verdades. Ayúdanos como iglesia, Señor, a desear ser expuestos a la palabra de Dios cada día, Señor. Ayúdanos a anhelar, a escuchar el mensaje de tu palabra para que nuestra fe sea edificada. Y también, Señor, ayúdanos a desear, anhelar, usar nuestros dones para edificar a nuestros hermanos en la fe. Señor, que esa sea una prioridad, que ese sea un anhelo en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.